Si a ti te afecta mucho cuando te critican y uno, reaccionas muy mal o dos, reaccionas bien pero por dentro te sientes muy mal con lo que te dicen, quédate en este video y aprenderás por qué te pasa eso y sobre todo qué puedes hacer para solucionarlo. Es importante aclarar que una crítica negativa puede estar expresada asertiva o no asertivamente. Sí, hasta eso negativo que nos estén diciendo puede ser que nos lo estén diciendo bien, que nos lo estén diciendo correctamente. ¿Y por qué hago hincapié en esta diferencia? Porque cuando una crítica negativa hacia nosotros está expresada de una manera incorrecta, de una manera muy poco asertiva, que pasa mucho, yo ahí te recomiendo ignorar hasta donde te sea posible. ¿Esto por qué? Porque cuando alguien se expresa de esa manera, sea hacia nosotros o hacia otras personas o hacia alguna situación, muchas veces lo que está haciendo es manifestar mucho de su persona más que de la otra persona o de la situación. Es decir, una crítica negativa, expresada de manera negativa, te dice más de la otra persona que de ti. Para entenderlo un poquito mejor, pongámonos del otro lado. Si tú estás tranquilo, contento, en paz y necesitas decirle algo a alguien que no es tan positivo, necesitarías emplear a lo mejor palabras ofensivas o manifestarlo de una manera enojada o algo que conscientemente sabes que puede hacer sentir mal a la otra persona, ¿verdad que no? Cuando nosotros estamos bien y queremos hacer esa crítica de algo, digamos, de algún aspecto negativo hacia alguien, pero lo estamos haciendo con conciencia de que es importante la información y no otro tipo de sentimientos o emociones nuestras, lo vamos a hacer de una manera correcta. Entonces yo ahí sí, como les decía, yo sí recomiendo ignorar por muy drástico que parezca, porque ahí es emplear como energía en algo que no es tan productivo porque la persona está más que nada haciendo tal vez una catarsis y eso es como quitarle validez a lo que está diciendo con respecto a mi persona o a la situación. Y si nosotros respondemos a ello, es muy probable que respondamos de una manera como similar, porque nos vamos a quedar como con esa energía de, ay, me está ofendiendo, me está agrediendo, me está diciendo algo malo y me siento enojado. Entonces vamos a hacer como un círculo que la verdad no nos lleva a nada y es gastar energía en algo que no tiene sentido. Pero cuando alguien nos hace una crítica negativa de manera asertiva, es muy probable que sí haya algo que valga la pena como revisar o poner atención. Sin embargo, enfoquémonos en cómo nosotros respondemos a la parte de nuestra reacción ante esa crítica negativa. Lo primero que yo te recomiendo es identificar muy bien qué es lo que estás sintiendo, cuál es esa emoción que te está provocando eso que te dice. Porque igual no es lo mismo si alguien viene y te dice, ay, te queda muy mal esa ropa que tienes, o críticas hacia otras situaciones más complejas, como puede ser, ¿sabes qué? Tú no te das tu lugar en tu relación, o tu pareja te maltrata y tú no haces nada, o eres mal padre. Si tenemos hijos, es muy común que de repente nos podamos sentir juzgados u ofendidos porque alguien nos insinúe o nos diga que estamos haciendo las cosas mal. Entonces es revisar primero, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está provocando esto? Puede ser enojo, a lo mejor inseguridad, puede ser miedo. Generalmente puede aparecer el enojo primero. El enojo es como el representante. Casi siempre nos vamos como a tender a molestar, pero si le revisamos y le escarbamos un poco más, vamos a encontrar seguramente otras emociones que están ahí como tapaditas detrás de ese enojo que sentimos en ese momento. Por eso es muy importante revisar qué estoy sintiendo. Y una vez que tengamos identificada esa emoción, lo siguiente sería hacernos responsables de esa emoción. ¿Qué es esto? Que muchas veces cuando algo así pasa, que es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que recibamos críticas, tendemos a atribuir a la persona o personas que las hayan hecho el hecho de que nos sintamos mal.
Es decir, es muy común escuchar, es que me hiciste sentir mal, ¿ok? Que si lo has usado, analiza muy bien esa frase. Me hiciste sentir mal es como decir que la otra persona tiene el control y el poder de mis emociones, sobre mis emociones. Y eso es imposible, ¿sí? Aquí yo te invito a hacer este análisis. No es lo mismo decir me sentí mal con lo que tú dijiste a me hiciste sentir mal, ¿ok? Hay una gran diferencia que es esta de hacernos responsables, porque no estoy diciendo que la otra persona, uno, tenga o no tenga razón con lo que dice, eso es, acuérdense que las críticas son opiniones subjetivas muchas veces, pero independientemente de las razones de la otra persona para hacerla o de la veracidad de lo que dice, acuérdense que estamos enfocándonos en nuestra reacción, en nuestra respuesta, ¿sí? Entonces, independientemente de eso, yo soy quien responde ante ello. Entonces, yo puedo decidir cómo quiero reaccionar, independientemente del contenido de esa crítica. Y es válido decir, me sentí mal con lo que dijiste, me sentí mal con lo que hiciste, porque eso nos va a dar la pauta para entender por qué me sentí mal con eso, y dos, qué puedo hacer al respecto. Si nosotros nos quedamos con lo primero en tú me hiciste sentir mal, es como, es tu problema casi, o sea, es tu problema, es tu responsabilidad haber provocado eso en mí, y entonces yo ya no puedo hacer nada, yo simplemente reacciono. Y eso nos genera caer en ese círculo en el que vamos a reaccionar, nos vamos a sentir mal, pero simplemente está fuera de nuestras manos el sentirnos bien, está fuera de nuestras manos hacer algo al respecto para sentirnos bien. Y si yo tengo ya claro esta responsabilidad que tengo, es analizar dentro de mí, regresar a lo mejor a esa frase, porque a veces es una palabra o una frase, no me dejarán mentir, que nos pueden decir o inclusive podemos escuchar que alguien dijo de nosotros, que nos llega, que nos deja con esa sensación como de molestia y nos está así como molestando y molestando. A veces nos podemos llevar así como días pensando en algo que dijeron de nosotros, etcétera. Sea cual sea la situación, aquí lo importante es eso, identificar qué es eso que me molestó, qué me está provocando. Y si ya tengo esa emoción identificada, irme un pasito más profundo y preguntarme por qué. ¿Por qué eso me molesta? ¿Por qué eso me enoja? Volviendo a los ejemplos que les mencioné, ¿no? Si es algo que tiene que ver con algo aparentemente trivial como mi apariencia, como mi aspecto, ¿por qué esa frase o esa palabra me hizo sentir mal? ¿Qué provoca en mí? Si me hace sentir inseguro, insegura, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo me veo mal? ¿Qué pasa si algo que yo traigo no me queda? O sea, ¿qué puede pasar? O sea, ¿por qué eso es algo malo? O dos, si es algo ya más complejo, como algo de una relación de pareja o de yo como padre, ¿por qué? Porque eso que me dicen yo siento que me enoja, que me asusta, que me hace sentir inseguro, que me pone triste. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Hay algo que me gustaría que tomaras en cuenta, que muchas veces esas críticas, si nos vamos, les digo, explorando y explorando, puede ser que sea porque nos hagan sentir que estamos fallando. Sí, a veces como hijos, como parejas, como padres, cualquiera que sea esa crítica, a lo mejor y detrás tiene ese trasfondo de lo estás haciendo mal o fallaste. Y eso es algo que nos cuesta tanto permitirnos, hacer las cosas mal de repente, fallar, que cuando alguien lo señala es así como ponernos en evidencia con nosotros mismos, porque eso es algo que ocurre dentro. Volviendo a esta parte, les digo, de la responsabilidad sobre esta emoción, puede ser el caso que eso que nos dicen sea algo que en algún momento o alguien más nos ha dicho o hasta nosotros mismos podemos haber pensado, pero no nos gusta, que también es muy válido. Es parte de nuestra naturaleza humana tener esa resistencia a ver esas partes que no nos gustan, y vamos a encontrarnos en esa situación de no saber cómo reaccionar o reaccionar mal. Pero la realidad es que no pasa nada, todo está bien.
sea, podemos hacer las cosas mal, podemos fallar, es parte de nuestra esencia humana. Entonces, el hecho de que alguien lo señale, les repito, siempre y cuando sea hecho de manera asertiva, al contrario, hasta sería un motivo de agradecimiento el hecho de poder confrontar con alguien más eso que a lo mejor y nosotros tenemos como que afinar o que nos da pauta para revisar algo que necesitamos mejorar en nuestra persona, en nuestras actitudes. Pero eso solo va a pasar hasta el momento en el que identifiquemos y sobre todo reconozcamos que somos responsables de sentir esa emoción. Y no quiere decir que todo lo que escuchemos o lo que nos digan sobre nuestra persona es motivo de que hagamos todo un análisis. También aquí hay algo que quiero aclarar, porque a lo mejor tú puedes ser a veces de esas personas que no importa lo que me digan, no le presto atención, como decimos aquí en México, me vale. O puedes ser del otro extremo de personas que todo lo que te dicen, todo lo que escuchas que dicen de ti, te afecta. Y eso también es muy difícil porque tu día a día siempre va a estar como cargado y como hay esas alertas, ¿no? De que, ¿qué dijeron de mí? ¿Por qué dicen esto de mí? Ahora, hay una palabra que te invito a que tengas muy presente, que es el equilibrio, que es como decir el punto intermedio entre esto, ¿sí? Siempre tomando en cuenta lo que mencionábamos al principio, ¿no? Cuando la crítica es expresada de manera correcta, ahí sí, poner atención y sí, como evaluar, porque va a depender también mucho del contexto de esa crítica. ¿Quién es la persona que la está haciendo? Porque no es lo mismo que alguien lo haga, que a lo mejor es alguien que no te conoce, a que lo haga alguien muy cercano, alguien que tú confías que lo está haciendo por algo que realmente tiene un motivo constructivo. Entonces sí, hay mucho que analizar, no es como irse a ninguno de los dos extremos, es siempre encontrar el punto de equilibrio, pero sí tomando en cuenta esos dos puntos que vimos respecto a las emociones, porque sin eso, ahora sí, nos vamos a llevar la crítica a otro lado y no le vamos a dar el enfoque correcto que es hacia adentro. Porque si nosotros ya fuimos hacia adentro y ya acomodamos, ya ajustamos, muy probablemente nuestra reacción va a ir en otra dirección, ya va a ser una reacción positiva. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y les haya servido. Recuerden abrir la mente a todo lo que el universo tiene para nosotros y les deseo sean felices de aquí a que nos volvamos a ver.